presidente. El pueblo donde está. Voy a ser el presidente que construya una sociedad más integrada, un país más integrado, donde además, a pesar incluso de las diferencias, jamás nadie podrá quedarse atrás, desde el punto de vista económico, social y también político. ¡Bien fuerte! Tendrá que ser este también, un país que camine hacia el desarrollo, hacia la prosperidad, y seré también, entonces, el presidente del crecimiento nacional, el presidente del crecimiento del país que avance, y a eso les invito a todos y a todas. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Aprendí muchísimo, seguiré aprendiendo. Eso es lo que sé hacer, escuchar mucho, decidirnos y trabajar fuerte por un Uruguay mejor. Los invito a todos. Muchísimas gracias por todo este esfuerzo. Salud al Uruguay. Salud, compatriotas. Gracias. A ver esa alegría. Viajando por todo el país, fue preguntando palabras, colores y anhelos para construir una canción escrita con versos de amor. Supo escuchar a la gente en cada pueblito, ciudad y rincón. Dame tu palabra, yo te doy la mía. Vamos a pintar el cielo para remontar los sueños, volando en una canción, descubrir lo que nos une, hablar con el corazón para remontar la Dame tu palabra. La verdad, como fue el Frente Amplio en los gobiernos anteriores, estuvo impresionante en comparación a lo que había sido el Uruguay de toda la historia, y ya con el cambio de este gobierno que estaba con muchas cosas turbias, eso ya es un avance positivo, salir de todos esos casos turbios de corrupción y esas cosas, y bueno, volver a recuperar salario y calidad de vida, calidad de los rankings internacionales que Uruguay había bajado mucho, como el índice Gini y todas esas cosas importantes, ¿no?, de desigualdad. Con eso ya es un golazo. Si pasa algo de eso, ya está mejorando mucho Uruguay. Esa es mi esperanza. Prestaron su voto, a todos ellos el reconocimiento enorme. ¡Que viva el Frente Amplio! ¡Que viva el Uruguay! ¡Nos vemos! ¡Vamos! de una ilusión en las cosas y La emoción que sentimos ahora, después de tanta militancia, después de tantas horas de trabajo, esta es nuestra remuneración. Al día de hoy estamos más que contentos. La verdad que Yamandú, en sus palabras, y Carolina, muchísima razón. Saluda a los adversarios, que es lo único que podemos hacer ahora. Esperamos en algún momento poder tener una buena relación, porque nosotros tenemos siempre la mejor energía para hacerlo. Sensaciones, felicidad, un poco de alivio, si bien era esperado, no estoy con grandes sorpresas, pero alivio por lo menos de
Yo sospechaba que iba a ser un poco menos reñido de lo que se decía, pero un poco te dejas llevar. ¿Y qué espero? Espero un país más justo, me gustaría. Un país más justo, un país más de izquierda, ojalá.